Bien, seguimos analizando dentro de lo que es el entorno macroeconómico. En este caso vamos a analizar cuáles son las perspectivas para la rentabilidad financiera de los próximos años, es decir, lo que es el corto, medio plazo, y vamos a ver qué es lo que nos dicen las diferentes entidades financieras, sobre todo las instituciones financieras. En este caso, en el caso del Fondo Monetario Internacional, apunta en su último informe del año 2018 que vamos a tener tres grandes problemas. Uno es la inquietud generalizada que se está determinando en el entorno macroeconómico internacional debido al crecimiento, al mayor proteccionismo. Y esto son lo que hemos comentado en anteriores módulos, los riesgos de los aranceles que sobre todo Estados Unidos está empezando a introducir dentro del comercio internacional. Un segundo punto que pone en relieve el Global Financial Stability Report es la preocupación generalizada para las condiciones financieras muy laxas de los últimos años. Eso significa que los menores tipos de interés, es decir, los tipos de interés que han alcanzado el nivel de cero, sobre todo en la Unión Europea, y que en Estados Unidos ahora han vuelto a crecer, han vuelto a subir, pues probablemente están determinando, sobre todo dentro del área del euro, una serie de problemáticas que tienen a que ver con unos niveles de crecimiento de la cantidad de moneda que circula en la economía mucho más elevados que antes. Y un tercer punto que apunta el Fondo Monetario Internacional en lo que es su último informe es la tasa de expansión de los países que son países desarrollados, que parece que haya tocado en algunos puntos y sobre todo en algunos casos concretos máximos históricos, lo que apunta a que habrá claramente durante los próximos años una ralentización de lo que es el crecimiento económico de estos países. En general, las entidades financieras, podríamos decir, y esto sigue siendo una tarea pendiente, se quedan con un problema y se enfrentan sobre todo a un entorno regulatorio que exige siempre más solvencia y se enfrentan a lo que es un reto a solucionar bastante importante, que es procurar ofrecer esta solvencia a los mercados internacionales. En general, podríamos decir que la expansión, que comenzó a mediados de 2016, hoy en día sigue en curso, habrá crecimiento, es probable que este crecimiento vaya ralentizando por lo dicho, al mismo tiempo la expansión será menos equilibrada y los riesgos para el crecimiento mundial seguirán incrementándose por estas inestabilidades geopolíticas que son siempre más crecientes a nivel internacional. Nada más mirar la tabla que podéis ver aquí, y es verdad que Estados Unidos en el año 2008 todo apunta a que crezca un 2,9%, pero como podéis ver en el año 2019 es probable que Estados Unidos ralentice su crecimiento simplemente a un 2,6%, es decir, un 0,3% menos. España también, que es uno de los países que más crece, como podéis observar, crecerá en el año 2008 al 2,7%, pero es probable que en el año 2019 su crecimiento esté más sesgado en un valor por debajo del 2,5%, en el caso específico en el 2,3%. Muy importante que también en Estados Unidos los niveles de precios sean por primera vez por encima del 2%. En el año 2017 han alcanzado un nivel de 2,1%, en el 2018 crecerá un 2,5% y debido al mayor nivel de crecimiento es probable que ralenticen en el 2019 al 2,3%. Pero es importante recordar que en el caso de Estados Unidos, único caso, aparte de Reino Unido, estamos por encima de este valor del 2%, con lo cual es probable que las siguientes actuaciones de la Reserva Federal serán, después de haber subido los tipos de interés durante los años, sobre todo los últimos 2 años, será volver a bajar los tipos de interés debido a la ralentización de la economía. Simplemente para que veáis, esto son los tipos de interés que el Banco Central Europeo a partir de la crisis, estamos en octubre de 2008, ha bajado del 3,75, en un valor que estaba poco alrededor del 4%, 3,75 por ser más precisos, hasta básicamente 2014, 2015 y hasta hoy en día, que estamos a final de 2018, en el que realmente los tipos de interés siguen manteniéndose en un cero. Resumiendo un poco cuáles son las principales tareas y sobre todo cuáles son los principales problemas al que se enfrenta la economía internacional y en el caso concreto también hemos visto España, podríamos decir que por parte de las entidades financieras las tareas pendientes son 4. 1. Lo de reducir la morosidad crediticia, que es una tarea muy importante y que llevan arrastrando sobre todo muchas entidades después de la crisis del año 2008. La segunda es la de corregir las deficiencias de capital de los bancos porque son muy débiles y habrá que reforzar esta voz. Un tercer punto muy relevante también es mejorar la eficiencia operativa. En muchos casos también debido a los laxos tipos de interés, las entidades financieras tampoco
han podido tener grandes niveles de beneficios debido a una política monetaria muy laxas. Y esto, pues, es otra tarea pendiente que tienen las diferentes entidades. Y por último, habrá que adaptarse, eso es muy importante, a un entorno siempre más digitalizado, las famosas fintech. ¿Por qué? Porque el escenario concreto dice que el nivel de digitalización de las entidades financieras será más fuerte y las entidades tendrán que adaptarse fundamentalmente a esto. Gracias por vuestra atención y un saludo.